Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand, de Legrand Beticino Chile, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que forma parte del ciclo de especialidades de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, disculpen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand como formadora y también como Product Manager de la línea de productos un poco más industriales. Y bueno, el día de hoy los voy a estar acompañando, hablándoles acerca de este tema que a mí en particular me gusta mucho, el tema de las protecciones eléctricas, específicamente protecciones eléctricas modulares. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Hoy día viernes, bien helado por acá en Santiago, bastante nublado, pero bueno, vamos con todo, con esta información que espero les sea de utilidad a todos ustedes. Así que bienvenidos, ahí aprovecho para saludar a Juan, a Patricio, a Gustavo, a todos ustedes, Ignacio también, José Muñoz, a todos muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos como parte de este ciclo que recién partió el viernes de la semana pasada de protecciones eléctricas. Este ciclo, para hablarles un poco acerca del ciclo, consta de 5 webinars en su totalidad. Ya hicimos el primer webinar el viernes de la semana pasada, hablando específicamente de las protecciones diferenciales y cómo estas protegen la vida de las personas. Ahí nos estuvo acompañando mi colega Miguel Catalán, ¿ok? Y el día de hoy vamos a estar viendo el segundo tema para conocer otro tipo de protección eléctrica, que son las protecciones eléctricas termomagnéticas en su formato modular o miniatura, como ustedes lo pueden conocer en el mercado. Entonces, este como el segundo webinar de esta especialidad. Luego vamos a ir avanzando un poco hasta las protecciones eléctricas ya caja moldeadas, un poco más grandes. Y por último, corte en aire, que son las más robustas que podemos encontrar al inicio de las instalaciones eléctricas, para luego finalizar con un tema que para nosotros también nos gusta mucho presentarlo con ustedes, y son los limitadores de sobretensión, que ese sería el quinto y último webinar de esta especialidad. Así que espero que nos puedan acompañar durante estas 5 semanas, hoy partiendo ya la segunda, en este segundo webinar, para que puedan conocer en detalle, conocer algunos tips para instalar estos productos, para escogerlos, para diseñarlos para instalaciones eléctricas. Así que excelente. Ahí aprovecho de saludar a don Juan Vega Díaz, que me dice que me extrañaron por acá. Sí, estuve un par de semanas de vacaciones, pero ya regresé aquí con todas las pilas puestas, con toda la energía para continuar con ustedes. Y bueno, agradecidas por acompañarnos ahí, don Juan, que también siempre está con nosotros acá en los webinars. Y bueno, saludar también a Michelle y a Javier. Muchas gracias, Javier, bienvenido. Y bueno, ahora sí, vamos entonces a partir ya en tema, en materia, pero antes de iniciar ya con todo el contenido, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, las pueden ir dejando también en el chat. Y bueno, para esto vamos a encender el modo preguntas y respuestas para que les aparezca ahora un símbolo de interrogación, y si quieren hacer alguna consulta y pinchan ese símbolo de interrogación, se va a diferenciar de los otros comentarios, se va a colocar como de un color azul celeste, y de esa forma también va a ser mucho más sencillo para mí el poder ver que es una consulta y prestar un poco más de atención mientras esté presentando. Así que los invito a los que quieran usar este modo preguntas y respuestas. Si no, simplemente la dejan ahí en el chat, y yo, bueno, si no, al finalizar mi presentación voy a ir a estar revisando para dejar la mayor cantidad de preguntas que vayan haciendo resueltas, respondidas antes de finalizar el webinar. Y lo otro que quería comentarles es que, bueno, como siempre hacemos nosotros, es compartirles el material que hemos preparado para el webinar. Así que esta presentación que yo he preparado para ustedes, se las voy a dejar acá en pantalla para que ustedes puedan descargarla. Y así como esa presentación en PDF que les he dejado acá, también les dejé un par de catálogos específicos de estas protecciones modulares en caso de que tengan algún proyecto y deseen revisar algunas características técnicas o conocer en detalle la oferta. Bueno, ahí se los voy a dejar para que también lo tengan. ¿Ok? Hola Marcelo, buenos días, bienvenido. Ya estamos entonces por partir. Bueno, vamos a dar inicio ahora sí acerca de las protecciones eléctricas, hablar de este tema tan interesante. Y siempre me gusta partir este webinar hablando sobre o haciéndome una pregunta para saber por qué debemos proteger, ¿ya?
Porque hablamos de protecciones, del ciclo de protecciones, pero ¿por qué se debe proteger una instalación eléctrica? Y bueno, debemos proteger las instalaciones eléctricas o usar estas protecciones debido a la existencia de riesgos eléctricos. Sabemos que la energía eléctrica es peligrosa, que hay que ser muy responsables con su uso, con la instalación, con el trabajar con ella. Por lo tanto, nosotros debemos proteger en vista de esto y debemos garantizar instalaciones eléctricas seguras, instalaciones eléctricas que tengan una buena calidad y por supuesto que estén de acuerdo a las normas del lugar de instalación y que por supuesto también sean eficientes. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros los que trabajamos en el área eléctrica debemos conocer un poco acerca de las protecciones y debemos implementarlas para estar de acuerdo a las normas actuales y por supuesto garantizar instalaciones eléctricas seguras. Entonces, ¿cómo logramos una instalación eléctrica segura? Debemos contar con dispositivos, ¿verdad?, de protección que actúen justo en el momento en el que ocurre una falla, que puede ocurrir en cualquier instalación, fallas tales como cortocircuitos, sobrecargas, fallas de aislamiento también pasan mucho, sobretensiones. Entonces, cuando ocurre alguna de estas fallas, ¿ok?, en alguna parte del circuito, las protecciones deben estar ahí y deben actuar para garantizar que estas instalaciones sean seguras y desenergizar el circuito que esté afectado. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ¿qué hacemos? Evitamos el riesgo para las personas, por supuesto, de sufrir accidentes eléctricos. Me imagino lo vieron con mi colega Miguel Catalán, como la protección diferencial nos ayuda y protege la vida de las personas, como también proteger a los conductores, a la instalación eléctrica como tal, de sobrecalentamientos que puedan dañarlos y que puedan causar incluso incendios en las instalaciones. Hola Marcelo, Patricio, Jorge, bienvenidos y muy buenos días. Entonces, con esa introducción quería partir. Ahora veamos entonces cuáles son los temas que vamos a estar viendo durante esta horita que tenemos para capacitarnos acá, para compartir un poco los conocimientos. Y bueno, acá vamos a partir entonces con estas fallas eléctricas habituales. Luego vamos a ver cómo el interruptor termomagnético protege a un par de esas fallas eléctricas habituales que podemos encontrar en cualquier instalación eléctrica. Luego, número 3, vamos a pasar a un poco a conocer en detalle las normas de producto, saber cuáles productos existen en el mercado y cuáles escoger dependiendo del lugar de instalación. Vamos a ver también un poco acerca de las curvas de operación, no sé si han escuchado, pero los interruptores termomagnéticos, curva C, curva B, vamos a ver en detalle y repasar un poco las curvas de operación para poder seleccionarlos correctamente. Número 5, por supuesto, no podemos dejar de lado las normas de instalación. Sabemos que acá en Chile el año pasado entró un nuevo reglamento eléctrico que consta de 19 pliegos técnicos. Entonces, veamos qué nos dice este reglamento eléctrico que vino a reemplazar a la NSH 4 del año 2003 acerca de las protecciones eléctricas termomagnéticas, ¿ok? Específicamente también puede ser modulares. Veamos, repasemos también cuáles son esas nuevas exigencias y vamos a cerrar simplemente revisando brevemente cuál es la oferta de productos, cuáles son los beneficios de nuestra oferta de productos en protecciones modulares. ¿Ok? Así que partamos entonces con el primer tema. Y bueno, ya hablábamos que debíamos proteger porque existían riesgos eléctricos y yo les mencioné que, bueno, habían riesgos como sobrecargas, cortocircuitos, pero acá lo vamos a ver mejor en este slide en detalle, de que hay riesgos eléctricos. Nosotros acá lo dividimos en resumen, a manera muy general, a tres cosas, ¿ok? Lo primero, a nuestros bienes e instalaciones, ¿ok? Es decir, a la infraestructura eléctrica como tal, a la instalación, por posibles también casos de incendios, ¿ok? Entonces, queremos proteger contra los riesgos eléctricos a nuestros bienes e instalaciones, ¿ok? ¿Cuáles son esas fallas, cortocircuitos y sobrecargas? ¿Y qué dispositivo existe hoy día para protegernos contra estas dos fallas eléctricas que ponen en riesgo nuestros bienes e instalaciones? El interruptor termomagnético, magnetotérmico, disyuntor automático, tiene muchísimos nombres en el día a día, ¿correcto? También hay riesgos a las personas por electrocución. Esto también ocurre, ya sean por contactos directos o contactos indirectos, y para esto está la protección diferencial que vieron la semana pasada en el primer webinar de este ciclo, ¿ok? Y por último, también hay riesgos al equipamiento, a nuestros artefactos eléctricos, que si bien
forman parte de la instalación eléctrica, pero no, acá siempre hay una pequeña confusión porque el equipamiento, los artefactos, ellos son cargas de la instalación eléctrica, por lo tanto es un riesgo distinto, por ejemplo, a que se vaya a quemar nuestro Smart TV, que se vaya a quemar nuestro refrigerador, nuestra lavadora. ¿Y por qué hay este riesgo? Porque existen también estas fallas que son llamadas sobretensiones transitorias, fallas no muy conocidas, pero que pueden llegar a ocurrir en cualquier instalación eléctrica, y para eso tenemos el limitador de sobretensión, que es el último webinar que vamos a ver de este ciclo de protecciones. ¿Ok? Pero el día de hoy, como les decía, y nos vamos a enfocar simplemente en las protecciones eléctricas termomagnéticas, ¿ok? El interruptor termomagnético en su formato modular. Por lo tanto, comencemos entonces con este dispositivo, por supuesto, a conocer y a repasar cuáles son aquellas fallas a las que este dispositivo protege. Veamos entonces, primero tenemos la sobrecarga, ¿ok? Acá podemos ver imágenes donde vemos esta falla que es bastante habitual en las instalaciones eléctricas. ¿Cómo se produce? La sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor preestablecido como el valor normal, o lo que nosotros conocemos en el mundo eléctrico como el valor nominal. Cuando este valor eh, se incrementa, ¿ok? Aquí estamos ante una falla de sobrecarga, ¿ok? Comúnmente estas sobrecargas se originan por excesos de consumos en las instalaciones eléctricas, ¿ok? Como pueden ver ahí, el mejor ejemplo es el ejemplo del alargador, donde el usuario comienza a conectar cargas, cargas y más cargas y comienza a exigirle a la instalación eléctrica mucha más corriente que la que ella puede soportar o para la que esta instalación fue diseñada. Entonces, al ocurrir esto, lo que hacen las sobrecargas es producir calentamientos excesivos en los conductores, lo que puede llegar a significar la destrucción de la aislación del conductor, puede llegar incluso a provocar incendios, ¿ok? Entonces, como pueden ver, esta es una falla generada principalmente por los usuarios. La mayoría de los usuarios de instalaciones eléctricas residenciales son usuarios no calificados, son usuarios que obviamente no tienen amplios conocimientos acerca del área eléctrica y no tienen por qué tenerlo, ¿correcto? Entonces, como esto, la mayoría de estos usuarios en instalaciones eléctricas residenciales son usuarios no calificados, nosotros debemos garantizar y colocar una protección eléctrica que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga, ¿ok? Antes de que este calentamiento excesivo en los conductores pueda perjudicar el cable como tal, el aislamiento, pueda perjudicar incluso las conexiones y por supuesto los materiales que rodean a estos conductores. ¿Ok? Entonces, eso es un repaso un poco de la sobrecarga cuando nosotros como usuarios exigimos mucha más corriente que para la que ese circuito, para que ese conductor fue diseñado. Y ahí debe entrar y operar el interruptor termomagnético. Ahora, si repasamos el cortocircuito, ya esta es una falla de origen accidental. Normalmente se originan por la unión accidental de dos líneas eléctricas que tienen fallas en la aislación, ¿okay? Que la aislación se deterioró, por lo tanto se juntan estas dos líneas eléctricas, normalmente líneas eléctricas en donde existe alguna diferencia de potencial eléctrico, hablamos de fase neutro, fase, etc. Entonces, durante el cortocircuito, ¿qué ocurre? Cuando ocurre esta unión, el valor de la intensidad de la corriente se eleva de tal manera que los conductores eléctricos incluso pueden llegar a fundirse, ¿ok? En los puntos de falla. ¿Qué va a ocurrir esto? También va a generar un calor excesivo, va a generar chispas e incluso flamas, ¿ok? Con el respectivo riesgo de incendio. Como les decía, el origen de esta falla normalmente es accidental, se puede producir por varias causas. Primero puede ser un error, puede ser también por materiales de mala calidad o falta de mantenimiento a estos materiales, a estos conductores, etcétera, que puedan llevar a que el aislamiento de los conductores se deteriore físicamente al exterior y se produzcan, como pueden ver ahí en la imagen, estos contactos directos entre ellos, que ¿qué va a hacer? Que aumente la corriente altamente en el circuito. Aquí hablamos de miles de amperios, hablamos de kiloamperios, ¿ok? Entonces se eleva muy alto la corriente y no solo
que se eleva de tal manera, sino que es muy, muy rápida esta falla. Estamos hablando del orden de los milisegundos, ¿ok? Entonces, debido a estas razones, como les comento acá, debemos emplear dispositivos de protección al fin de que se puedan limitar y evitar que estas altas corrientes puedan llegar a tener efectos térmicos, tales como sobrecalentamiento, arcos eléctricos, ¿ok? Que puedan ser perjudiciales, que puedan ser peligrosos para la seguridad de la vivienda y, por supuesto, de todos los que habitan en esa vivienda. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que protege la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos? El interruptor termomagnético, ¿ok? Antes muy usado en los fusibles, pero hoy en día lo que más se utiliza es el interruptor termomagnético, el automático, el disyuntor. ¿Ok? Así que acá los tenemos en su formato modular. Vamos a hablar un poquitito más acerca de este dispositivo, así que vamos al punto número 2, el interruptor termomagnético. ¿Qué es el interruptor termomagnético? Simplemente es un dispositivo que cuenta con un sistema magnético que nos ayuda ante la respuesta rápida de sobrecorrientes que ocurran de forma abrupta, es decir, los cortocircuitos. ¿Ok? Y además de este sistema magnético, también cuenta con una protección térmica basada en un bimetal, que lo vamos a ver más adelante, que ya desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia un poco más lenta, como son las sobrecargas. Entonces, por eso es su nombre interruptor termomagnético o magnetotérmico, porque cuenta con estos ambos sistemas para protegernos contra tanto cortocircuitos como sobrecargas. ¿Ok? Estos disyuntores, estos termomagnéticos, se utilizan para proteger cada uno de los circuitos que están en una instalación eléctrica, siendo su principal función resguardar, cuidar a los conductores eléctricos, ¿ok? Ante sobrecorrientes que puedan producir elevaciones de temperaturas peligrosas, ¿ok? Entonces, acá tenemos el interruptor termomagnético. Les quería mostrar acá un poco los distintos como formatos que tenemos el día de hoy. Estamos hablando de estos más pequeñitos en su formato modular, donde se utilizan más que todo en los tableros de distribución, de alumbrado, etcétera, los que podemos conseguir normalmente en nuestros hogares, en el tablero eléctrico de nuestro hogar. Pero los termomagnéticos también los tenemos en formato caja moldeada, que son estos que ven acá, que se utilizan ya más que todo en tableros generales auxiliares, ¿ok? Y por último, tenemos ya el termomagnético más robusto de todos, que se utiliza ya en subestaciones, al inicio de las instalaciones eléctricas, que son los termomagnéticos en su formato corte en aire para todo lo que son ya los tableros generales, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver en los próximos webinars. El día de hoy estamos viendo modular, próximo viernes caja moldeada y dentro de 2 semanas corte en aire. ¿Ok? Así que veamos un poco la normativa de producto de los interruptores termomagnéticos, porque también es importante que conozcan cómo se fabrican, cómo las empresas que estamos en el mercado debemos cumplir con estos estándares mínimos de seguridad, ¿ok? De estas normas internacionales. Así que veamos acá. Acá podemos ver que hay una norma para la fabricación de los termomagnéticos, ¿ok? Cuando hablamos de protecciones, específicamente el caso de termomagnéticos, existen 2 normativas de productos o normativas de fabricación, que es la norma domiciliaria, ¿ok? Como la pueden ver ahí, donde dice internacional, que es la IS 60898-1, y tenemos la norma también industrial, que es la IS 60947-2, que son estas que están acá en color azul. Veamos qué dicen cada una de ellas o los puntos más relevantes de cada una de estas normas. Partamos con la norma domiciliaria, la IS 60898-1. Esta norma domiciliaria, si bien dice domiciliaria, porque a veces en la traducción de estas normas internacionales a veces se hacen traducciones literales, no quiere decir que es solo para los disyuntores que vayan a ser utilizados en instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿ya? Lo que quiere decir es que los fabricantes, nosotros como fabricantes debemos seguir esta normativa para todos aquellos termomagnéticos que van a quedar al alcance o que puedan ser intervenidos, manipulados por usuarios no calificados, ¿ok? Por ejemplo, por supuesto, una instalación eléctrica domiciliaria, una casa, ahí vamos a obtener en el tablero de la casa
la posibilidad de que una persona sin conocimientos del área eléctrica o sin muchos conocimientos vaya a intervenir y a manipular los dispositivos de protección. ¿Qué otro lugar podría ser? Pueden ser obviamente departamentos, casas, pero también pueden ser oficinas, pueden también ser pequeños comercios donde el que trabaja ahí, si ocurre alguna falla y ve que se corta la energía, van a ir hasta el tablero y le van a meter un poco ahí de manos, van a ver, van a apretar, van a volver a reponer la protección. Entonces, esta norma es para todos aquellos dispositivos que vayan a quedar al alcance de personas que no tienen grandes conocimientos acerca del área eléctrica. ¿Ok? ¿Y qué nos dice? Bueno, que esta norma es para el tipo de usuario no calificado, donde se aplica en disyuntores o termomagnéticos pequeños de uso doméstico o similar, siempre en corriente alterna, solamente en corriente alterna. Frecuencias entre 50 y 60 Hz, sabemos que acá en Chile trabajamos con 50 Hz. Nos habla de la tensión nominal y nos dice que la tensión nominal de estos dispositivos que van a estar al alcance de personas que no cuentan con muchos conocimientos acerca del área eléctrica no debe ser superior a 400 voltios entre fases. ¿Ok? Ya eso, ahí hay un límite y no podemos sobrepasar. Y la corriente nominal de estos dispositivos que se emplean bajo esta norma no debe ser superior a 125 amperios, 125 como máximo. Y el poder de corte del cortocircuito nominal no debe ser superior a 25 kiloamperios, sin embargo, lo que más conocemos hoy en día son 10 kiloamperios, que es lo que nosotros conocemos como un disyuntor clásico curva C para instalaciones eléctricas residenciales. Pero igual, todas estas definiciones las vamos a ver a continuación, ¿ok? Ahora simplemente que veamos un poco las diferencias entre la domiciliaria, ¿ya? Y los puntos de la industria, ¿ya? Acá la industrial, como les digo, no es solamente para lugares industriales, sino que acá lo que se hace es que se dice que todos los disyuntores o termomagnéticos que vayan a ser fabricados y que vayan a ser instalados en lugares donde hay usuarios calificados, ingenieros electricistas, técnicos, personas que tengan conocimientos en el área eléctrica y que ellos los vayan a manipular, deben ser entonces fabricados bajo esta segunda norma que se llama coloquialmente la norma industria. ¿Okay? Este tipo de disyuntores, como pueden ver, ya son disyuntores más grandes, caja moldeada, corte en aire, no pueden quedar al alcance de usuarios no calificados, ¿ok? Deben estar resguardados en alguna sala eléctrica o en algún lugar con algún tipo de restricción de acceso donde solo puedan ingresar personal calificado, ¿ok? Entonces, acá veamos un poco cuáles son las características, tipo de usuario calificado, interruptores automáticos o termomagnéticos. La tensión nominal, si recuerdan, en la residencial, en la domiciliaria, disculpen, solamente nos permite tener en corriente alterna. Sin embargo, acá ya nos amplía un poco más el tema y tenemos tanto en alterna como en continua. Alterna hasta 1000, anteriormente era hasta 400, ¿ok? Y continua no superior a 1500 voltios, ¿ok? El diseño te los podemos encontrar en modulares muy poco, pero sí se pueden encontrar. Lo más que podemos ver bajo esta norma son cajas moldeadas, corte en aire, ya todos estos sistemas un poco más robustos. Y su instalación incluso es distinta porque del día de hoy lo que estamos hablando de instalaciones eléctricas modulares o miniaturas se instalan en un riel, en un perfil metálico, Arieldín, pero ya las instalaciones de estos termomagnéticos más robustos no pueden ser instalados en este riel, por lo tanto ya van fijos o apernados a una base o van incluso enchufados, o sea, que es simplemente como enchufado a una base como un enchufe, especie de un enchufe volante, ¿ok? Con un accesorio que se vende para instalarlo de esta forma. O por último, también hay una modalidad de instalación que se llama extraíble, donde hay 3 modos: insertado, extraído y modo prueba o modo test para hacer pruebas de control. Entonces ya acá tenemos algunas cositas más distintas, diferentes a lo que vemos en instalaciones eléctricas, a las protecciones que encontramos en instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Ok? Eso para que lo tengan ahí en cuenta, pero nos vamos a enfocar entonces en la domiciliaria, que es la que nos dice cuáles son las exigencias de fabricación de las modulares. ¿Qué más podemos encontrar? Hay otra información importantísima que nos exigen estas normas y es que debemos tener en la parte frontal de la protección cierta información importante, relevante, que nosotros como usuarios del área eléctrica debemos conocer y también para mostrarle un poco a las personas que viven en estas instalaciones y que no tienen conocimientos acerca del área eléctrica, cierta información
relevante que es exigida, es obligatoria por este reglamento. Ya, ¿qué podemos encontrar? Primero, por supuesto, el modelo de la protección termomagnética, que en el caso de Legrand y para este ejemplo escogimos la DX cubo. Debemos tener acá también en la parte frontal el número de parte, la referencia de ese producto. ¿Qué más debemos encontrar? Acá encontramos dos datos importantísimos y como pueden ver son como los más grandes y es el tipo de curva, que en este caso es curva V, y la corriente nominal. ¿Okay? La curva y la corriente nominal se muestra en la parte frontal de la protección de esta forma. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta protección termomagnética es curva V y su corriente nominal son 6 amperios. Y la otra que podemos encontrar es el poder de corte o la capacidad que tiene esa protección de soportar algún tipo de cortocircuito y nos dice que él puede soportar un cortocircuito de hasta 10.000 amperios sin dañarse y seguir operando sin ningún problema. ¿Ok? Eso es información súper relevante que nos exige esta norma internacional para la fabricación de productos y así ustedes pueden ver a simple vista con qué se están enfrentando o qué tipo de protección modular están viendo. Nosotros como grupo Legrand, bueno, agregamos algunas cositas más, como por ejemplo estos colores para que de forma sencilla se pueda evidenciar, el poder de corte que se va en la maneta. Si es amarillo, 16 kiloamperios, si es naranja, 25, si es rojo, 36, y si ya hablamos de 50 kiloamperios, con una maneta de un color ya más púrpura o morado. ¿Ok? Pero eso es importante que lo puedan ver, lo puedan observar, no solo con Legrand, sino con las marcas en el mercado deben cumplir con esta exigencia. Ahora quiero hablarles acerca de las definiciones, porque les comencé a hablar de poder de corte, de corriente nominal, entonces acá hay ciertas definiciones que hay que tener en cuenta porque son súper importantes a la hora de seleccionar una protección termomagnética. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con la tensión de utilización asignada o la UE. ¿Qué quiere decir esto? No es más que la tensión nominal, ¿ok? O la tensión o las tensiones máximas en la que nosotros podemos energizar y usar esa protección. Es, por ejemplo, 220 voltios, etc. Entonces, tensión de utilización asignada es la tensión nominal. ¿Qué otra cosa importante o definición debemos saber acerca de los interruptores termomagnéticos? La tensión de aislamiento. Y esto es súper importante porque es como para dar mayor seguridad a la instalación. Cuando hablamos de tensión de aislamiento, hablamos de que, por ejemplo, cuando tenemos dos automáticos de un polo unipolar juntos, o tenemos uno de varios polos, como por ejemplo el trifásico o el tetrapolar, tenemos la llegada, por ejemplo, en el trifásico de las fases una al lado de la otra, fase 1, fase 2, fase 3, ¿correcto? Y la distancia que hay entre las tres fases, por supuesto que es muy, muy pequeña. Por lo tanto, puede producirse que hayan arcos entre cada una de esas fases, ¿ok? Por lo tanto, la norma IEC domiciliaria nos indica también que se permite un máximo de 400 voltios entre cada una de las fases, ¿ok? Entonces, con esta tensión de aislamiento se garantiza que no va a haber arco entre ellos a menos de que sea un error ya del usuario, del instalador, donde nosotros al instalar los conductores estén mal pelados, donde sacamos el aislamiento, dejamos aislamiento por fuera de la entrada de la protección y ahí sí se puede llegar a producir un arco, pero jamás puede llegar a producirse un arco por la protección en sí. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba que se realiza para garantizar el aislamiento de las protecciones termomagnéticas. ¿Ok? Importante solo por el tema de seguridad. Entonces, tenemos tensión nominal y la tensión de aislamiento. ¿Qué otra cosa podemos encontrar importante? La tensión de choque. Bueno, también es un valor que nos entrega, que debemos entregar nosotros como fabricantes, que lo exige la norma también. Y nos dice que esta tensión de choque simplemente es la capacidad que tiene esta protección de resistir sin destruirse la posible caída de un rayo en una línea de transmisión, etcétera, que pueda llegar hasta ellos, ¿ok? Estas fallas la van a conocer en detalle en el último webinar de este ciclo, que son sobre tensiones transitorias por caídas de rayos y por otras razones más, pero bueno, cada uno de estos productos debe poder resistir la posible caída de un rayo sin destruirse, el recibir una sobretensión de miles de voltios, hablamos, pero que es una falla que ocurre muy, muy rápido. Si hablamos de que el cortocircuito es rápido, las sobretensiones transitorias son aún más rápidas porque hablamos en el orden de los microsegundos. Entonces, en este pequeño
pequeño periodo de tiempo, él debe ser capaz de resistir algún impacto en caso de que haya alguna posible caída de un rayo en una línea de transmisión y que pueda llegar hasta nuestra instalación eléctrica. ¿Ok? Y por último, acá en este slide tenemos la corriente asignada, que no es más que la corriente nominal del interruptor termomagnético, es decir, la corriente que él puede soportar de forma permanente sin dañarse. Es decir, si yo compro un termomagnético de, por ejemplo, 10 amperios, eso quiere decir que 10 amperios es su corriente nominal y que él puede soportar indefinidamente 10 amperios sin dañarse. Y él ahí no va a operar porque esa es su corriente normal, por así decirlo. ¿Ok? Entonces él va a dejar pasar a los conductores y a todo lo demás 10 amperios. En caso de que la corriente aumente o supere esos 10 amperios, ya él ahí va a operar ya sea por sobrecarga o cortocircuito y me va a desenergizar el sistema. ¿Ok? Entonces ahí tenemos también la corriente nominal, que como pueden ver acá puede estar normalizada por temperaturas, ¿ok? Dependiendo de la temperatura donde lo vayamos a usar, si son temperaturas ya más extremas, hay que normalizar la corriente nominal, ¿ok? Esto lo pueden encontrar en tablas para nuestras protecciones Legrand en nuestro catálogo, ¿ok? Donde van a poder encontrar la tabla así. Normalmente esto se hace para la norma, la 898, que es la domiciliaria, a 30 grados centígrados. Supongamos que, no sé, lo voy a instalar esta misma protección modular en un lugar, por ejemplo, en el sur, no sé, donde puedo llegar a tener menos tanto, ya ahí yo tengo que buscar la tabla, normalizar la temperatura y ver cuánto es el cambio que va a tener esa protección debido a la temperatura que va a estar expuesto, ¿ok? Tenemos esa tabla en nuestro catálogo, si alguien la necesita me puede escribir, con mucho gusto yo se las puedo pasar, indicarle la página para que la puedan revisar, ¿ok? Pero importantísimo también, más que todo cuando les digo son ya más temperaturas extremas, y ya no está, estamos hablando más de 40 grados centígrados o temperaturas de 10, bajo cero, ahí tenemos que estar muy, muy pendiente de todo lo que es el valor de la corriente nominal normalizada a esa temperatura. ¿Ok? Ahí Marcos me dice, sería bueno tenerla. Marcos, te dejo acá mi correo electrónico, ¿ok? Y yo con mucho gusto te la voy a compartir. Los que quieran ahí me la piden y yo con mucho gusto se las envío para que la puedan ver, ¿ok? Está en nuestro catálogo igual, nuestro catálogo está en la web, pero les puedo decir la página exacta porque el catálogo tiene múltiples páginas, ¿ok? Así que ahí yo les voy comentando. Otro punto y la última definición que tengo para hablarles y para mí una de las más importantes, bueno, todas son importantes, pero esta también es importantísima, y es el poder de corte o la capacidad de ruptura, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es la capacidad de corte o el poder de corte o capacidad de ruptura? Es la máxima corriente de cortocircuito, ¿ok? Que el disyuntor es capaz de dejar pasar durante su tiempo de apertura, porque él va a ver, va a sensar, ok, esto es un cortocircuito, obviamente lo va a recibir por algunos milisegundos hasta que él abra y pueda dejar sin energía ese circuito donde ocurrió ese cortocircuito, sin dañarse o sin deteriorarse. Es decir, esta definición, este valor es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una instalación y yo calculo la corriente de cortocircuito que puede llegar a ocurrir en esa instalación eléctrica, por supuesto la corriente de cortocircuito máxima, y me dice, ok, la corriente de cortocircuito máxima de esta es 6.000 amperios, por ejemplo. Yo no puedo colocar una protección termomagnética con un poder de corte menor a esos 6.000 amperios. Debe ser a lo más igual a esos 6.000 amperios. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ocurrir? Cuando llegue a pasar o si llega a pasar ese cortocircuito en esa instalación de esos, no sé, 6.000 amperios, ¿verdad? Y yo tengo un poder de corte menor a esos 6.000 amperios, ¿qué va a ocurrir? Lo más seguro es que el termomagnético opere, es lo más seguro, va a operar, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Nada me garantiza que él pueda seguir funcionando. Es que cuando yo vaya y ubique dónde está el cortocircuito, resuelva la falla y vuelva a subir la maneta del termomagnético, él vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque él no estaba diseñado para soportar esa magnitud, esa máxima corriente de cortocircuito. Entonces, nosotros al escoger una protección termomagnética modular, ¿ok? Para instalarlo en algún lugar, yo primero debo hacer el cálculo de la corriente de cortocircuito máximo que voy a tener en ese lugar, en esa instalación, y dependiendo de eso voy a escoger
un poder de corte a lo mínimo igual a lo que yo podría tener en esa instalación. Ahora, en la práctica, ya en el día a día, ya esto no se ve mucho de hacer el cálculo, sobre todo en instalaciones eléctricas residenciales, porque ya todo el mundo dice o 6.000 o 10.000 amperios y estamos cubiertos. Pero el deber ser, lo mejor sería hacer su cálculo. Hay muchas herramientas. Nosotros como Legrand tenemos un software que se llama XL Pro Cálculo gratuito, de descarga gratuita, de uso gratuito, donde usted simplemente coloca todos los elementos de la instalación eléctrica y les va a calcular en segundos cuál es la corriente de cortocircuito mínimo, cuál es la máxima, para que usted pueda escoger la protección adecuada para esa instalación. ¿Ok? Entonces, la corriente de ruptura o la capacidad de ruptura que se expresa en kiloamperios, ¿ok? Debe ser mayor o a lo menos igual a la corriente de cortocircuito máximo que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar la robustez de mi protección y que ella pueda soportar ese cortocircuito que tiene que soportarlo, porque si lo instalamos ahí, hicimos el cálculo, debe soportarlo, yo pueda arreglar ya la falla, despejar la falla y volverla a operar con sus múltiples operaciones, tanto mecánicas como eléctricas, que caracterizan una protección termomagnética. ¿Ok? Y aquí Marcos me hace una excelente pregunta. Me dice, estimada, ¿cuál es la diferencia entre las protecciones entre el corte omnipolar y el corte bifásico? ¿Se pueden considerar una bifásica como omnipolar? Marco, excelente pregunta. Lo vamos a hablar ahora, donde vamos a hablar del nuevo reglamento, pero te puedo adelantar que sí, una protección de dos polos se puede considerar ya una protección de corte omnipolar. Pero ya, Marco, vamos para allá. Ya te voy a explicar esa parte para que quede súper claro, uno de los temas más hablados de este nuevo reglamento. Así que tengo un slide específico para explicar eso. Entonces, no sé si quedó claro esto del poder de corte, pero como les decía, garantiza la robustez de que él pueda despejar una falla de cortocircuito de esa instalación eléctrica y seguir funcionando. ¿Ok? Eso. Vamos entonces vamos a ver rápidamente, ya se me está pasando el tiempo, pero vamos a ver un poco acerca del diseño de principio de operación. Yo les comentaba al inicio que simplemente es una protección que tiene un sistema de detección magnética, una bobina magnética, como pueden ver acá, que hace que nos puede ver cuando ocurren sobre corrientes abruptas muy rápidas y cuando hablamos de cortocircuitos. Y tiene un bimetal, que no sé si se alcanza a ver, pero es esta laminita bien delgadita, de detección térmica, que se va como doblando a medida de que hay sobrecorrientes de ocurrencia más lenta, como lo son las sobrecargas. ¿Ok? Hay una cámara de cortes, por supuesto, para extinguir el arco cuando se hace la apertura. ¿Ok? Portadígitos en el caso de nuestras protecciones, algo exigido por el nuevo reglamento, que las protecciones deben ir identificadas. Y bueno, eso es lo que podemos ver a línea general. Así se ve un termomagnético en su interior. Ahora, la relación que hay entre la parte magnética y la parte térmica de un disyuntor, de un termomagnético, nos dan las curvas de operación. ¿Ok? Así que vayamos a hablar de las curvas de operación, que también importante. Ya vimos que es importante la tensión nominal, la corriente nominal, el poder de corte, pero ¿qué otra cosa debemos saber para poder seleccionar la protección adecuada? La curva de operación. Entonces, como les decía, la relación que hay entre el térmico y el magnético nos dan las curvas de operación. Todos los termomagnéticos tienen 3 zonas de disparo. ¿Okay? Ya acá me estoy poniendo un poco más técnica, pero lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda comentarles. No, tampoco es tan complicado. Los termomagnéticos tienen estas 3 zonas de disparo. Tenemos una zona de operación normal que va desde 0 hasta la corriente nominal. Es decir, si yo tengo un termomagnético de 10 amperios, mi zona de operación normal va desde 0 hasta los 10 amperios. Ahí no va a haber ningún problema, no hay ninguna falla. Y dentro de esta zona yo debo tener mi carga. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un circuito que voy a tener, no sé, circuitos de enchufes, iluminación, en ese circuito en total yo voy a tener, por ejemplo, no sé, 8 amperios, yo debo considerar que la carga, en la operación normal de la protección debe estar con esos 8 o más, por supuesto. Entonces, si yo uso una protección de 10 amperios, voy a tener la carga cubierta. La carga no puede ir luego de la corriente nominal, porque si no, simplemente al utilizarla, al usar los dispositivos, al conectarnos, él va a ver eso como una falla. ¿Ok? Entonces, la carga siempre tiene que estar en la zona de operación normal. Yo hago mis cálculos, veo cuánta corriente voy a usar en ese circuito y escojo mi protección
termomagnética en base a eso. Entonces la carga siempre debe estar en la zona de operación normal para que cuando la energicemos y esté en su normal funcionamiento no me lo vaya a ver como una falla, porque la falla ya comienza de la corriente nominal en adelante, ¿ok? Tenemos una zona de protección a la sobrecarga, esta parte que se ve aquí como una guatita, como una curva. Esta es la protección ante sobrecargas, que son corrientes de ocurrencia un poquito más lentas, ¿ok? Y ya luego tenemos en la tercera parte, la tercera zona, la protección a los cortocircuitos, ¿ok? Que ya como les decía, son fallas muy, muy altas hablando de corrientes y que ocurren en el orden de los milisegundos, por tanto, al subir en la mínima cantidad de tiempo ya él debe operar. Entonces están estas tres zonas, como les decía. ¿Por qué es importante escoger la curva adecuada? Porque yo tengo que ver si mi carga tiene altos peaks de arranque, corrientes de arranque. Saben que hay ciertas cargas que mientras más inductivas o capacitivas sean las cargas, al nosotros energizarlas, ellas tienen unas pequeñas corrientes de arranque que si bien duran unos milisegundos, unos pocos segundos, yo creo que son milisegundos, ellas luego se normalizan otra vez. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco una carga donde, sigamos con el ejemplo de los 0 y los 10 amperios? Vamos a ver, voy a colocar acá el lápiz. Supongamos que yo tengo acá 0. Ay, disculpen. 0. Bueno, eso era un 0. 0 y acá los 10, ¿verdad? ¿Qué pasa si la carga que yo voy a tener en ese circuito tiene una corriente de arranque de 11 por algunos milisegundos? ¿Qué va a ocurrir? Va a verlo el termomagnético como una falla y antes de que ella se normalice, él me va a operar y nunca me va a dejar energizar esa carga. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tengo que buscar una protección termomagnética con una curva que no sea tan sensible y que me pueda dejar arrancar mi carga y ella se normalice y no haya ningún problema, porque como les digo, son corrientes de arranque totalmente normales y no son ningún tipo de falla. Entonces, aquí es importante que revisemos las curvas. ¿Qué tipos de curvas tenemos hoy día para los interruptores termomagnéticos modulares o miniatura? Tenemos la curva V. La curva B por muchos años fue llamada la curva residencial porque en aquel entonces, hace muchos años, no teníamos nada de electrónica en nuestras redes, en nuestras instalaciones eléctricas. Bien teníamos, como dice acá, hornos, planchas, procesadores de alimentos, secadoras, aspiradoras, pero no había mucho de este tema de Smart TV, ahora refrigeradores incluso con pantallas y todo este tema de la electrónica o cargas más inductivas o capacitivas no se veía en aquel entonces. Entonces la curva B funcionaba excelentemente bien para las instalaciones eléctricas residenciales en ese entonces, ¿ya? Toda protección termomagnética que su umbral magnético, es decir, su capacidad de actuar ante el cortocircuito, esté entre 3 y 5 veces la corriente nominal, es rotulado curva B, ¿ok? Tiene el magnético fijo entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Si ponemos el mismo ejemplo de los 10 amperios, ¿ok? Él va a operar por cortocircuito entre los 30 y los 50 amperios, ¿ok? ¿Qué pasa? Hoy en día ya tenemos computadores, Smart TVs, tenemos pantallas y un montón de cargas más inductivas y capacitivas. Incluso la iluminación hoy en día es LED, una iluminación electrónica. La curva B no nos sirve acá porque en estas pequeñas corrientes de arranque que yo les comentaba, la curva B nos hace operar porque es muy sensible a los cortocircuitos, solo entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Entonces, hoy en día la curva más utilizada, no sé si la habrán escuchado, es la curva C. ¿Por qué? Porque si la B iba entre 3 y 5 veces la corriente nominal, la C va entre 5 y 10 veces. Entonces, nos da un margen un poco más amplio para todas estas cargas más inductivas o capacitivas que puedan arrancar, que puedan tener su pic de arranque y normalizarse y poderlas energizar sin ningún problema. Recuerden que una protección termomagnética nos debe permitir tres cosas. La primera, nos debe proteger ante sobrecargas, nos debe proteger ante cortocircuitos y por último nos debe dejar encender la carga porque si no la podemos energizar porque lo ve ya como una falla, entonces no estamos protegiendo y no estamos siendo eficientes ni pudiendo energizar ninguna carga en ese circuito. Entonces, curva C es lo más utilizado hoy en día como instalaciones eléctricas residenciales. Es una curva que, como pueden ver, se desplaza un poco más hacia la derecha
hacia acá y nos deja entonces energizar ya iluminación LED, nos deja energizar ya tal vez computadoras o circuitos de computaciones, etc. Entonces ya todos aquellos termomagnéticos que su umbral magnético opera entre los 5 y 10 veces la corriente nominal es curva C. Si ponemos el mismo ejemplo de los 10 amperios, ya él va a operar entre 50 y 100. Recuerden que en la pasada era entre 30 y 50 amperios y acá él opera por cortocircuito entre los 50 y los 100 amperios. ¿Ok? Tenemos para qué los usos, como les decía, ya cargas más mixtas, porque la curva B era para cargas más resistivas, y acá tenemos cargas mixtas, como alumbrado LED, aquí dice fluorescente, resistivo, de descarga, microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y todas aquellas cargas que en su arranque y en su operación normal no superen las 5 veces la corriente nominal y puedan quedar de la parte normal de la curva, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos ya aún algún motor o alguna carga que todavía entre esos 5 y 10 veces la corriente nominal no me la deja arrancar y todavía necesito un poco más desplazar la curva hacia la derecha? Tenemos la curva D, que es esta que pueden ver. Como pueden ver, la parte térmica de la sobrecarga es muy parecida, son muy similares. Lo que cambia es el umbral magnético o la parte de la actuación ante cortocircuitos, B, C y D. Ya la D es para máquinas, herramientas o aquellas cargas que ya inician con una carga también asociadas a ellos, donde hay corrientes de arranque mucho mayores. Por lo tanto, ya aquí se desplaza entre 10 y 20 veces. Antes era, si no me equivoco, 5 y 10. La C, sí, correcto. Ahora la D va a operar por cortocircuito entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Si usamos el mismo ejemplo que venimos usando, él va a operar por cortocircuito entre los 100 y los 200 amperios. ¿Ok? Entonces acá tienen las tres curvas más utilizadas en protecciones termomagnéticas. Si vamos a instalaciones eléctricas residenciales, curva C, pero si ya vamos con un poco más a instalaciones un poco más terciarias, tenemos la curva D, pero recuerden, deben hacer sus cálculos, su diseño, ver qué circuitos, cuánto van a tener en esos circuitos, qué cargas van a tener, cuáles son aquellas cargas, si son resistivas, si son inductivas, si son capacitivas, para poder escoger la curva adecuada y puedan ustedes trabajar sin problema y que la operación no les vaya a estar operando por una mala selección. ¿Ok? Así que vamos a continuar y tenemos, por último, les quería mostrar la curva Z, que es una curva súper sensible a los cortocircuitos. Hablamos de que opera entre los 2,4 y las 3,6 veces la corriente nominal, es decir, es muy sensible. Recuerden que la B, que se supone era la más sensible a los cortocircuitos, iba de 3 a 5, esta va de 2,4 a 3,6. Y la curva Z es ya para equipos de control, equipos de electrónica, domótica también, sistemas contra incendios, alarmas antirrobo, todos estos circuitos ya más electrónicos, ¿ok? Que son mucho más sensibles a los cortocircuitos y que pueden llegar a dañarse, a quemarse mucho más fácil o más rápido. Entonces, claro, ahí Michelle me dice, dependiendo de las curvas, claro, unas son más lentas y otras más rápidas. Sí, así lo dice el nuevo reglamento. El nuevo reglamento habla de curvas lentas o curvas más rápidas. A mí me gusta hablar un poco más de curvas más o menos sensibles a los cortocircuitos. ¿Okay? Creo que así lo podemos ver un poco mejor, pero sí, tienes toda la razón, Michelle. Entonces, ya, con eso quería terminar esta parte. Brian me pregunta si se verán protecciones diferenciales hoy. No, Brian, las protecciones diferenciales se vieron el viernes pasado. Fue una hora de un webinar de solo protecciones diferenciales. El día de hoy ya es el segundo webinar de este ciclo donde solo vamos a ver protecciones termomagnéticas en formato modular. Si quieres ver la grabación, está en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, y ahí vas a poder ver la hora de la grabación de la clase pasada que la hizo mi colega. Así que te invito a revisarla si quieres verla. ¿Ya? Y bueno, ya nos vamos con el sexto punto para ir finalizando un poco esto, ¿verdad? Y vamos a hablar ya de las normas de instalación, porque hablamos de las normas de productos, de fabricación, cuáles son aquellas definiciones que necesitamos nosotros saber para poder seleccionar la protección adecuada, ¿ok? Aquí tengo una pregunta de Francisco, me dice: el umbral de I sub M es la corriente que soporta la protección en la partida de una carga con una corriente transitoria. Francisco, el I sub M simplemente es la sensibilidad que tiene la protección
para actuar ante un cortocircuito. Es decir, si tú tienes una protección de 10 amperios, él va a dejar pasar esos 10 amperios de forma normal. Ya, si esa comienza a aumentar a 15, ya ahí podría activarse la parte de sobrecargas, que es la parte térmica, ¿verdad? Que era la guatita que podíamos ver acá. Pero si ya esa protección, por ejemplo, la corriente llega a 50 amperios, ya ahí él debe actuar por cortocircuito. Entonces, es el umbral donde la protección termomagnética va a actuar por cortocircuito en el orden de los milisegundos. Entonces, no importa si es el arranque o es la falla en sí, simplemente cuando la corriente llegue a esa cantidad, él va a operar por cortocircuito. Es decir, y si nosotros tenemos una carga que en su arranque ya llega a esos 50 amperios, lo más seguro es que él vaya a operar. Entonces es importante que conozcamos bien los pics de arranque, las corrientes de arranque de las cargas, para que esta no me coincida con el umbral magnético de cortocircuito y que la protección me vaya a operar, porque sabemos que sí, si bien la sobrecarga actúa de forma más lenta, ¿ya? Pero el cortocircuito, en la protección debe actuar inmediatamente. Entonces es por eso que hay que tener en cuenta lo de las curvas. Entonces el umbral I sub m es eso, es cuando ya la protección va a operar por cortocircuito en el orden de los milisegundos. Espero te haya quedado claro ahí, Francisco. Si no, también podemos verlo. Ahí les dejé mi correo y podemos conversarlo. Don Juan está en la pantalla, dice descarga las presentaciones aquí. No sé si alguien la ha descargado y le ha funcionado bien. Ahí me comentan, pero está en pantalla una franja azul con un botón rojo. Y bueno, gracias. No pudo. Bueno, a ver, se lo voy a enviar por acá rápidamente porque ya me queda muy poco tiempo. Así que aquí está el link de WeTransfer. Ahí me comenta si pudo, si no me escribe un correíto. Con mucho gusto se la envío a través de correo electrónico. Listo. Vamos entonces con las normas de instalación. Les había comentado y todos saben que hay un nuevo reglamento eléctrico que consta de 19 pliegos técnicos que vino a reemplazar la antigua NSH4 del año 2003. Pasaron muchísimos años para renovarla, pero ya hoy en día tenemos esta actualización por parte de la SEC. Y bueno, vamos a ver los puntos más importantes y ahí voy a hablar del corte omnipolar que me habían hecho en la consulta, pero vamos a hablar de los puntos donde se habla de las protecciones termomagnéticas, donde vamos a encontrar puntos acerca de las protecciones termomagnéticas en el RIC número 2, que habla de los tableros eléctricos, y en el RIC número 10, en el pliego técnico normativo número 10, que habla de las instalaciones de uso general. Esto entró en vigencia el año pasado, el 12 de julio del año 2021, ya tenemos un año que entró en vigencia este nuevo reglamento, ya no tan nuevo, pero bueno, todavía sigue siendo un poquito novedad acá para nosotros. Entonces, todas las obras, todas las instalaciones, todas las construcciones que obtengan su permiso de edificación del 12 de julio en adelante del año 2021, que lo hayan obtenido o lo obtengan de ahora en adelante, después de esta fecha, deben diseñarse, deben instalarse, deben realizarse de acuerdo a este nuevo reglamento. ¿Ok? Marco me hace una pregunta acerca de coordinación de protecciones. Marco, no se puede ver así de forma tan sencilla. Marco me dice, ¿se consideran coordinadas dos protecciones de 10 amperios, una curva C y otra curva B, considerando su comportamiento de la sobrecarga es muy similar? La verdad es que no, porque también tienes que saber que si bien la sobrecarga es similar, tienes que tener coordinación de protecciones cuando ocurre un cortocircuito. Supongamos que tenemos una protección general arriba, curva B, supongamos, y no sé, una curva C. ¿Qué pasa? Que yo quiero que si en el circuito que tengo ahí afectado, nada más él opere y no me opere la protección general, yo tengo que coordinar no solo sobrecarga, sino que también cortocircuito. Así que, Marco, tenemos, si no me equivoco, en nuestro canal de YouTube toda una hora hablando de coordinación de protecciones porque es un tema bastante extenso, pero también tenemos nosotros un software que se llama XL Pro Tools, coordinación y selectividad y coordinación de protecciones, selectividad y asociación, XL Pro selectividad y asociación, te lo voy a dejar acá, donde tú puedes simplemente colocar las referencias que tú quieras usar y ahí te va a decir si hay coordinación, ya sea
por selectividad o por asociación porque son distintas, dependiendo de lo que tú necesitas. Entonces, hacemos obviamente ensayos y el software es solo para nuestras protecciones, donde tú ves, ok, entre esta referencia, 10 amperios, como tú dices, curva C y curva B, ¿hay selectividad o no? Y si no hay, puedes ver qué otra referencia puedes usar si quieres tener una coordinación selectiva o una coordinación asociativa. ¿Ok? Así que ahí coméntame, Marcos, te dejo también mi correo, podemos hablarlo. Si no me equivoco, escríbeme. Yo, si no me equivoco, tenemos una grabación de un video de coordinación de protecciones que te puedo entregar y ahí también vas a ver cómo se usa el software, que es muy sencillo, gratuito, de descarga en nuestra página web. ¿Ok? Pero no se puede ver así tan sencillo porque no solo debemos coordinar la parte termomagnética, sino que también la parte del cortocircuito. Así que ahí veámoslo, lo podemos ver luego. Esteban, sí. Las protecciones de X cubos tenemos múltiples accesorios para comandarlos a distancias, mandos motorizados, señalizaciones. Así que en las protecciones Legrand de X cubo, te lo voy a dejar acá para que lo puedas revisar. En nuestra página web, en los catálogos, tenemos múltiples accesorios para poder automatizar su energización o desenergización. Entonces vamos rápidamente, porque ya me quedan muy pocos minutos, a ver un poco la normativa de instalación. Y bueno, en el pliego técnico número 10 de instalaciones de uso general, nos dicen que los conductores de los circuitos deberán dimensionarse los conductores de modo tal de que ellos queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por su respectiva protección. Ya eso lo sabemos, cada uno de los circuitos deben llevar un termomagnético y debemos escoger el adecuado para poder proteger así los conductores de ese lugar. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Y acá voy con la pregunta, me la hacía, si no me equivoco, Marco. Sí, la parte de omnipolar. Acá llegamos, Marco. En el pliego técnico número 10, específicamente en el punto 5133, nos dice que en el tablero general o en el tablero principal de distribución de alumbrado, ¿okay?, como el de una casa, se debe instalar un termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir corte omnipolar? Que nos corte tanto la fase como el neutro. Y nos dice que en conformidad con lo que se dice en este punto, que es parte del pliego técnico número 2. ¿Ok? ¿Qué nos dice ese punto del pliego técnico número 2? Se lo dejé acá en azul también, nos dice que lo mismo, los tableros de distribución de una instalación deberán llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Y a eso se refiere con corte omnipolar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que antes nosotros usábamos como disyuntor general una protección de un solo polo, donde iba la fase y el neutro no estaba protegido. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora nos dice, el reglamento nos exige que solo para la protección general del tablero, nosotros debemos tener un disyuntor de corte omnipolar que nos corte tanto la fase como el neutro. ¿Qué opciones tenemos nosotros para solventar esto? Podemos utilizar una protección bipolar de dos polos, ¿ok?, donde proteja yo tanto la fase como el neutro. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde viene la parte un poquito complicada? Es que si nosotros buscamos la definición de corte unipolar al principio del pliego en las definiciones, nos dice que para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido, pero el otro se seccione al mismo tiempo. Es decir, para instalaciones monofásicas donde tengo la fase y el neutro, yo voy a poder utilizar una protección termomagnética que sea de un polo más neutro, es decir, donde entre la fase que está debidamente identificado voy a tener protección termomagnética, pero donde entra el neutro no voy a tener ningún tipo de protección, simplemente se va a seccionar si en la fase se detecta alguna falla. Entonces, en el mercado hoy vas a poder encontrar dos opciones. Un polo más neutro que, por supuesto, al estar solo protegida termomagnéticamente la parte de la fase y el neutro no, va a ser mucho, va a ser, no sé si mucho, pero va a ser más económica que una protección de dos polos, ¿ok? Pero el reglamento lo permite. Tienes dos opciones. O bipolar, donde vas a estar garantizando una mayor seguridad a tu instalación, o puedes usar también un polo más neutro, donde
ahí la conexión de ambos, tanto de la fase como el neutro, sea de forma simultánea, porque acá te dice también, a mí me decían, Albi, ¿qué pasa si yo coloco uno de un polo para la fase y coloco otro de un polo para el neutro? No voy a estar cumpliendo con la definición omnipolar. ¿Por qué? Porque acá nos dice que el corte omnipolar nos debe permitir operar sobre toda la instalación de forma simultánea. Entonces, nada me garantiza que si una de las protecciones, como les decía en este ejemplo, de poner dos distintas, uno para la fase y uno para el neutro, nada me garantiza que si en la fase ocurre alguna sobrecarga o un cortocircuito y opere, el neutro al lado no me va a operar. ¿Ya? Entonces, esta conexión y desconexión debe ser simultánea en todo el tablero y para esto requiero de dispositivos de dos polos o de un polo más neutro. ¿Ok? Ahora, esta excepción es solo para instalaciones monofásicas, porque si hablamos de instalaciones trifásicas, nos dice que para dispositivos tetrapolares, todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. O sea, acá ya no podemos usar tres polos más neutros. Ya tenemos que usar una protección tetrapolar donde tanto las tres fases como la conexión donde va a ir el neutro tiene que tener este sistema o esta protección termomagnética. Entonces, aquí Horacio me dice, corte bipolar y omnipolar es lo mismo. No, Horacio, no es lo mismo. Si bien te sirve para instalaciones monofásicas, está bien, un bipolar cumple. Con el omnipolar, un bipolar, un tetrapolar también es omnipolar, ¿ya? Entonces, ya, eso quería comentarles. No sé si quedó claro, voy viendo acá. Claro, ahí Brian hizo una excelente explicación. Entonces, si hablamos de instalaciones monofásicas, lo que tenemos que tener claro es que hay dos opciones. Una más económica, que es un polo más neutro, que lo permite el reglamento. Nos dice que para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido, ¿ok? Pero ya para tetrapolares, instalaciones trifásicas, donde tenemos tres fases más el neutro, los cuatro deben estar protegidos, ¿ok? Entonces, nosotros como Legrand tenemos esta oferta, tenemos tanto un polo más neutro como la de dos polos, como la de cuatro polos, fueron incorporados recientemente por este cambio a nuestra oferta, no lo teníamos, pero ya se incorporó y bueno, están ahí ya disponibles para ustedes. Voy a ir terminando. A ver. ¿Qué me consultan acá? Es consulta, ¿cuánto es el espacio disponible en cada área? Esteban, no sé si me puedes comentar un poco más. Me refiero, monopolar, un polo, omnipolar o bipolar. Claro, mira, un polo, monopolar, un polo. Omnipolar hay dos opciones. En omnipolar es una definición. Omnipolar no es exactamente un polo. Omnipolar es una definición que te dice que debes cortar fases y neutro. Entonces, omnipolar puede ser para instalaciones monofásicas dos polos o un polo más neutro, y para instalaciones trifásicas omnipolar serían cuatro polos, ¿ok? Entonces, depende de si es una instalación monofásica o una instalación trifásica. A eso quería comentar. Voy a continuar porque ya estoy un poquitito atrasada en el tiempo. Claro que sí, Freddy, tenemos una protección que se llama disyuntor diferencial, ¿ok? Se llama, lo voy a dejar acá, disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial es esta protección que es tanto termomagnética como diferencial, todo en un mismo dispositivo. Lo tenemos. ¿Ok? Vamos a continuar, voy a continuar porque aún me quedan unas cositas y no quiero quitarles más tiempo el día de hoy. Otro punto importante que me preguntaban también acá hace poquito, me preguntaba Marcos acerca del tema de coordinación de protecciones. El reglamento ya nos exige una coordinación de protecciones. Ya en el pliego técnico número 10 nos dice que nosotros debemos asegurar la selectividad y coordinación de protecciones mediante un estudio de coordinación de protecciones y selectividad, donde ahí vamos a determinar las distintas curvas de operación y los niveles de rupturas de estas protecciones. Y aquí nos hace una sugerencia, nos dice que podemos utilizar como referencia selección de curvas rápidas tipo V o más sensibles a los cortocircuitos. Para iluminación, aunque yo ahí les pondría un ojo, porque si estamos hablando de iluminación LED, puede que la curva B no les funcione. Así que igual esto es una sugerencia, no es una obligación. Ellos sugieren tipo B para circuitos de iluminación, tipo C para circuitos de enchufes y ya curvas más lentas tipo D o K, que no la vimos, pero esto es para ya las protecciones un poco más generales, no las encontramos normalmente en formato modular,
porque aquí ya nos habla de todas las protecciones, no solo miniaturas o modulares, y nos habla de curvas tipo Z, que lo vimos, ¿se acuerdan? Para los circuitos electrónicos, y también nos sugieren algunas curvas para motores en específico. Entonces acá yo les decía que tenemos este software selectividad y asociación donde pueden ver sencillamente cuál de nuestras protecciones son selectivas o son asociativas dependiendo de lo que ustedes necesitan, ¿ok? Así que si tienen alguna duda con el software también nos pueden escribir y podemos ayudarles, podemos mostrarles algunos videos tutoriales para que los puedan usar. Este es el software, ahí se los dejo también, lo tienen en la presentación y ahí lo van a poder descargar. Como les digo, lo pueden descargar desde nuestra página web www.legrand.cl si no me equivoco, se llama Herramientas para Profesionales y ahí está el área de todos los software, como les digo, gratuitos. No hay que hacer ninguna suscripción ni mensual, ni anual, ni para descargarlo, tan solo iniciar sesión en la página web con su correo electrónico y su contraseña. Si no tienen una cuenta, creársela y simplemente comenzar a utilizarlo. Solo, por supuesto, para nuestros productos Legrand. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante les decía? RIC número 2, tableros, nos habla de que todas las protecciones y aparatos de maniobra deben estar rotulados, indicando cuál es el número de circuito y servicio. También tenemos un software porque nuestras protecciones vienen con un porta etiquetas para que ustedes puedan hacer sus etiquetas en la computadora de forma digital, imprimirlos de acuerdo al tamaño exacto de la protección y poder identificar todas sus protecciones, ¿ok? También tenemos un lápiz indeleble para aquellas protecciones que no cuentan con portaetiquetas y que haya que hacerlo ya de forma manual. Otra cosa importante es que ahora en este nuevo reglamento se permite el uso de peines, ¿ok? ¿Para qué se permite? Cuando tenemos conexiones entre, obviamente, termomagnéticos y diferenciales que van aguas abajo. Entonces nos dice que obviamente no se va a aceptar el cableado con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo, a menos de que sea obviamente entre una protección termomagnética y una protección diferencial. Ahí tenemos que hacer sí o sí este cableado de dispositivo a dispositivo, donde si la protección termomagnética tiene aguas abajo varios diferenciales, ¿ok? Ahí lo que podemos hacer es utilizar o barras de distribución, que ustedes me imagino las conocen muy bien, o podemos usar conexiones prefabricadas, que son estas que están acá. Les hago acá un dato súper rápido. Con la NSH4 del año 2003 no se mencionaba absolutamente nada acerca de las conexiones prefabricadas. Si bien no prohibía su uso, tampoco decía nada de que podía usarse. Por lo tanto, algunos hitos, al ver esto instalado en algunos tableros, luego rechazaban. ¿Ok? Entonces ya el día de hoy en este nuevo reglamento se habla, nos dice que podemos usar conexiones prefabricadas o nosotros las llamamos peines siempre que usemos el 100% de sus accesorios de fábrica. ¿Ok? Y en nuestro caso, en el caso de Legrand, ¿cuáles son los accesorios de fábrica? Es solo este nada más, donde llegamos con el conductor para acá y ya después podemos ir derivando en la conexión prefabricada. ¿Cuál es el beneficio de usar esto? Simplemente ahorrar tiempo en cableado, ahorrar tiempo en proyectos ya más grandes, como por ejemplo de edificios, donde hay un tablero, un TDA, un tablero de alumbrado por departamento. Entonces si el tiempo es limitado, el usar esto les va a ayudar muchísimo y les va a ahorrar muchísimo tiempo para todo lo que es el conexionado, el armado del tablero. ¿Ok? Y por último, ya para finalizar, quitándoles unos 3 minutitos más, tenemos nuestra oferta de productos, ¿ok? Quería mostrarles, tenemos una oferta muy amplia, como pueden ver acá el día de hoy vimos solamente la parte modular, ¿ok? Pero como les decía, la semana que viene van a ver todo lo que es caja moldeada y dentro de 2 semanas van a ver todo lo que es el tema de corte en aire, pero tenemos una oferta integral que va desde los 10 amperios, si no me equivoco, hasta los 6.300 en corriente nominal. Y si hablamos de poderes de corte, bueno, vamos desde los 6.000 hasta los 100 kiloamperios, ¿ok? Con todas estas gamas de X cubo modular, TPX caja moldeada, DMX corte en aire. Ahora, si nos vamos más a la parte ya de modulares como tal, nosotros tenemos simplemente 3 ofertas, ¿ok? La primera es una oferta bien básica, que es nuestra oferta ya para aplicación netamente residencial. RX Cubo cubre todas las necesidades de las obras residenciales, pero es bastante básica. Por ejemplo, solo lo tenemos en curva C, no tenemos en curva B, no tenemos en curva D. Es netamente residencial y cumple con el propósito residencial, ¿ok? Si queremos ya un poquito más de prestaciones, tenemos una gama media, que es la gama TX Cubo, ¿ok? Donde ya su aplicación es más residencial terciaria, para oficina, para comercio, ya un poco más allá.
donde tal vez requeramos de funciones adicionales, como me lo pedía alguien en el chat que me decía si teníamos algún accesorio para comandar a distancia. Los tenemos, ok, ya en TX Cubo podemos comenzar a verlos, pero donde más tenemos accesorios para poder realizar múltiples cosas es en nuestra gama Premium, que es nuestra gama DX Cubo, donde ya su aplicación, si bien tenemos curva C para el sector residencial, esta aplicación ya es más terciaria industrial, donde contamos con una amplia gama de funcionalidades, ¿ok? Y de accesorios que se le pueden colocar. Como les decía, partamos con la más básica. RX les decía que solo teníamos en curva C, pero lo que les quiero que se lleven el día de hoy de esta gama más básica es que tenemos en un polo más neutro, tenemos un polo, por supuesto, para cada uno de los circuitos, un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos, ¿ok? Tenemos toda la oferta para que cumple con el tema del corte omnipolar, de acuerdo a la normativa de fabricación, la domiciliaria, la 60898, y como les decía, solo curva C, porque es lo más utilizado y está enfocado esta gama al sector residencial. Entonces, un polo, un polo más neutro, no sé si ven acá que está el neutro aquí como bien determinado, porque sabemos que la fase sí o sí tiene que ir acá donde está la protección termomagnética, y el neutro simplemente se va a seccionar al mismo tiempo si acá se encuentra alguna falla. En cambio, el de 2 polos se ve físicamente igual, pero no tiene acá la marcación, entonces da igual si ponemos la fase o el neutro en cualquiera de los lados porque ambos están protegidos. Tripolar y tetrapolar para instalaciones ya trifásicas, ¿ok? Ya voy a ver el chat, voy a cerrar acá y me pongo a ver lo que me indican para los que se tengan que ir por el tiempo. TX es nuestra gama media, como les decía. Acá también tenemos unipolar más neutro, un polo más neutro, acá está la N que la pueden ver, bipolar, tripolar y tetrapolar, cumple con todo lo que el corte también omnipolar, ¿ok? Ya como les decía acá, no sé si logran ver, pero hay algunos hoyitos y algunas cosas para poderles adosar accesorios para comandar a distancia, para señalizar, como les decía, ya es nuestra gama media, pero si necesitamos algo aún más premium, algo más con más funcionalidades, esta es la gama que les va a servir y es nuestra oferta de interruptores termomagnéticos DXQ. ¿Se acuerdan que acá en el anterior teníamos solo curva C? Ya acá en la DXQ tenemos las curvas B, C y D, un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos, poder de corte de 6.000 y 10.000 amperios, dependiendo de lo que vayan a necesitar, ¿ok? Y una de las particularidades que tiene este DX Cubo es que sabemos que muchas veces en los tableros siempre falta espacio, ¿ok? Y el espacio siempre es un problema. Entonces, para nuestra gama de X Cubo que hicimos, nuestra oferta de un polo más neutro la tenemos en un solo módulo Ariel D. Como pueden ver, sí, la falta de espacio es un problema. Antes teníamos una de un solo polo y ahora debemos cumplir con la normativa. Queremos normalizar el tablero. Tenemos esta solución que es un polo más neutro. Como pueden ver, acá están las dos entradas en un solo módulo Ariel DIN. Está identificado dónde va el neutro para que podamos colocar la fase, y si no, bueno, si queremos aumentar la seguridad, podemos usar simplemente uno bipolar y si no, uno de tetrapolar para las instalaciones trifásicas. Pero este está buenísimo. Como les digo, un solo módulo cumple con el corte unipolar para instalaciones monofásicas. ¿Ok? Y con eso ya quería cerrar. Un gusto de verdad haber compartido con ustedes. Gracias por todas las preguntas, por participar en el chat. Voy a ir leyendo ahora todo lo que tengo acá sin contestar, pero bueno, les agradezco mucho su tiempo. Espero que puedan seguir participando en los próximos webinars, porque hoy en día solo vimos la oferta modular, pero si quieren conocer un poco más acerca de caja moldeada, corte en aire y limitadores de sobretensión, bueno, ya se vienen los próximos viernes a esta misma hora, de 10 a 11 de la mañana. Y si quieren ver nuevamente todo lo que es las grabaciones, por si quieren repasar algún tema, por si les olvidó algo, o simplemente si no pueden asistir al webinar en el horario pautado en vivo, todas estas grabaciones están en nuestro canal de YouTube. Ok, así que ahí las van a poder revisar. Los que no pudieron asistir al de diferencial ya está en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver desde ahí. ¿Sí? El canal de YouTube se llama Legrand Chile y ahí ustedes van a poder encontrar en la sección de webinars toda esta información.
Así que espero les sirva, les dejo una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla y ahora sí me voy entonces a leer el chat, pero bueno, muchas gracias a todos, buen fin de semana largo y nos vemos entonces la próxima semana. Yo voy a estar como moderadora, pero va a estar un colega haciendo la capacitación como tal. Ok, Semel me dice, voy a ir por partes acá. Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios. Semel me dice, ¿cómo puedo bajar la presentación de protección diferencial? Semel, pídemela, por favor, a mí, a mi correo, Legrand Academy Chile. Ahí está, está en pantalla, Legrand Academy Chile, porque no la tenemos alojada en ninguna parte. Entonces, si no participas, pídamelas a mí y yo te las paso con mucho gusto. Voy a ver las preguntas porque de verdad pasé rápido para poder finalizar para los que se tenían que ir. Ya, Francisco me dice, ¿podrías repetir la explicación entre la diferencia entre un interruptor termomagnético de corte omnipolar y uno bipolar? Ya te explico, Francisco. El corte omnipolar es una definición, ¿verdad? Por lo tanto, un dispositivo bipolar cumple con esta definición de corte omnipolar para instalaciones monofásicas, pero el tetrapolar también es una protección que cumple con esta definición porque están las tres fases y el neutro, siempre y cuando la protección que vayamos a usar, ya sea monofásica o trifásica, corte tanto las fases como el neutro, ahí estamos cumpliendo con corte omnipolar. Es decir, si yo estoy en una instalación monofásica, ¿ok? En esa instalación monofásica, un dispositivo bipolar cumple con esa exigencia de corte omnipolar. Ahora, si es una trifásica, uno tetrapolar cumpliría por las tres fases y el neutro, necesito 4. Esa tetrapolar también se podría considerar como una protección omnipolar, ¿ok? Brian me dice si el peine tiene un tamaño estándar. Sí, Brian, tiene un tamaño estándar. Te invito a revisarlo. Tiene un tamaño estándar, pero puedes cortarlo, o sea, puedes adecuarlo a lo que necesites, ¿ok? Viene, no recuerdo ahora exactamente cuántos peinecitos son, pero tú puedes utilizar simplemente lo que necesites, ¿ok? Así que ahí tú puedes cortarlo, adecuarlo a tus necesidades, ¿ok? ¿Cuánto resisten amperes? Ahí sí, no tengo la respuesta ahora mismo, pero si van al catálogo www.legrand.cl y buscan la sección de peines, ahí van a poder encontrar toda la información, las referencias, lo que resisten, sus características. Si no, también me pueden escribir al correo electrónico, con mucho gusto les busco la página en el catálogo, ¿ok? José Mauricio me pregunta, ¿este webinar queda grabado? Sí, está siendo grabado ahora mismo, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Sí, eso sí, José, no creo que quede hoy cargado, hoy día, pero ya el martes en la tarde debería estar cargado en nuestro canal de Legrand Chile, ¿ok? Gracias a ustedes, aquí Marcelo, Juan, Michelle, muchas gracias, qué bueno que todo quedó claro, muchas gracias Verónica y a todos, y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes, voy a estar acompañando a mi colega como moderadora del próximo webinar de caja moldeada y ayudándolo, apoyándolo en el chat. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Buen fin de semana, muy buen viernes para todos y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Sigo viendo acá, viendo preguntas. A ver, según norma, en monofásico se puede usar un polo más neutro y trifásico tetrapolar, 4 polos protegidos, incluyendo el neutro. Correcto, Christopher, ahí te confirmo. Según norma, puedes usar o 2 polos o un polo más neutro. Un polo más neutro es más económico. 2 polos es un poquitito más costoso y en trifásico, 4 polos. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más? Eso. Así que bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Buen fin de semana y ahora sí me despido. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. No olviden descargar su diploma y recuerden que al finalizar todo el ciclo, aquellos que hayan podido asistir a los 5 webinars, acompañándonos a través de semana a semana, estas 5 semanas van a obtener un diploma adicional con la cantidad de horas que ustedes dedicaron a capacitarse y acompañarnos acá en este ciclo. Así que muchas gracias. Eso quería recordarles del diploma y hasta la próxima. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores
172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.